Gracias a Dios Él te dejó. Ahora empaca y sal de nuestra familia, dijo mi hijo después de que mi esposo de 30 años me abandonara sin aviso. Fue en ese momento que decidí no decirle que había heredado una mansión valorada en $4 millones que mi abuela me había dejado en secreto. Durante 3 décadas, sacrifiqué mi carrera de arquitecta para criar a nuestro hijo mientras mi esposo construía su empresa inmobiliaria. Siempre pensé que éramos un equipo, que nuestro hijo valoraba mis sacrificios y que la fortuna familiar sería justamente compartida. Qué equivocada estaba. La habitación quedó en silencio absoluto. Sus palabras me golpearon como una bofetada física mientras permanecía de pie en la sala de estar que yo misma había decorado, frente al hijo que había criado con tanto amor. Sentí como algo dentro de mí se rompía irremediablemente. Mamá, entiéndelo de una vez, continuó Mateo con frialdad. Papá encontró a alguien que lo hace feliz. La casa está a su nombre, la empresa también. Legalmente no tienes derecho a nada. Si fueras razonable, te irías sin causar problemas. Su tono era el mismo que usaba con sus empleados cuando los despedía. Lo había escuchado antes en llamadas de negocios, pero nunca dirigido a mí. A sus 28 años, era la viva imagen de Eduardo, mi esposo, no solo en apariencia, sino también en esa frialdad calculadora que yo siempre había confundido con ambición. Respiré profundo y miré a mi alrededor. Esta casa en el exclusivo barrio de La Condesa, en Ciudad de México, había sido mi hogar durante 20 años. Cada rincón guardaba una historia. Cada mueble había sido elegido cuidadosamente por mí. En las paredes colgaban fotos de nuestra familia, de Mateo creciendo, de vacaciones que ahora parecían una mentira elaborada. Eduardo, mi esposo, ni siquiera había tenido la decencia de enfrentarme. Simplemente había empacado sus cosas una mañana mientras yo visitaba a mi hermana enferma, dejando solo una carta fría explicando que necesitaba libertad y que su abogado me contactaría para discutir los términos de nuestra separación. ¿Dónde se supone que voy a vivir?, pregunté, intentando mantener la compostura. La traición me quemaba por dentro, pero no les daría la satisfacción de verme quebrada. Mateo se encogió de hombros como si estuviera discutiendo el clima. Puedes quedarte con tía Carmen temporalmente. Papá está dispuesto a darte una pequeña pensión mensual por consideración a los años compartidos. Es bastante generoso, considerando que nunca aportaste económicamente a la familia. Nunca aporté económicamente. Las palabras se repitieron en mi mente como un eco doloroso. Recordé las noches en vela cuidando a Mateo cuando enfermaba, los almuerzos preparados cada mañana, los planos arquitectónicos que revisé para Eduardo cuando comenzaba su negocio, las cenas con clientes potenciales donde yo hacía de anfitriona perfecta. 30 años de mi vida invisibilizados con una sola frase. Tu padre y yo construimos esa empresa juntos, dije con voz temblorosa. Yo diseñé los primeros proyectos cuando él no podía pagar arquitectos. Renuncié a mi carrera para que él pudiera construir la suya. Mateo soltó una risa despectiva que me heló la sangre. Mamá, por favor, dibujar planos básicos no es lo mismo que arriesgar capital y construir un imperio. Papá siempre dice que tu mayor valor fue ser una buena madre y anfitriona. Deberías estar agradecida por eso. La justicia pareció una ilusión lejana en ese momento. Toda mi vida adulta había estado casada con Eduardo Vidal, el ahora famoso desarrollador inmobiliario cuya empresa, Vidal Construcciones, dominaba el mercado de lujo en México. Lo conocí en la universidad cuando ambos estudiábamos arquitectura. Yo era la estudiante destacada, la de las mejores calificaciones, mientras él apenas aprobaba con su encanto y conexiones familiares. Nos enamoramos, nos casamos jóvenes, y cuando quedé embarazada de Mateo, acordamos que yo pausaría mi carrera temporalmente. Ese
temporalmente se convirtió en para siempre. ¿Y qué hay de la casa de verano en Acapulco? ¿De las propiedades en España? ¿Del departamento en Nueva York? Ayudé a comprarlos, a diseñarlos, a decorarlos. Argumenté, sintiendo cómo mi voz recuperaba firmeza. Están a nombre de la empresa o de papá, respondió Mateo con impaciencia. Mamá, los abogados ya revisaron todo. Legalmente no tienes derecho a reclamar nada significativo. Papá está siendo generoso ofreciéndote esa pensión. Me levanté lentamente y caminé hacia la ventana. Afuera, el jardín que había diseñado florecía con bugambilias y jacarandas. Recordé cómo Eduardo solía bromear diciendo que yo tenía la casa más hermosa de México gracias a mi buen gusto. Ahora entendía que nunca había dicho nuestra casa. ¿Dónde está tu padre ahora?, pregunté con calma. Con Alejandra en París. Van a casarse en primavera. Mateo consultó su reloj de lujo, otro regalo de su padre. Tengo una reunión importante. El abogado de papá te contactará mañana con los documentos. Te sugiero que los firmes sin complicaciones. Alejandra, la asistente de Eduardo, 28 años, la edad de nuestro hijo. La había contratado hace apenas 2 años y yo la había recibido en casa para cenas. Le había dado consejos cuando me los pedía. Incluso le regalé un collar para su cumpleaños. La traición era tan completa que casi resultaba artística. Entiendo, dije finalmente. Necesitaré tiempo para empacar mis cosas. Por supuesto, concedió Mateo, aliviado por mi aparente rendición. Tómate un par de semanas. Después, los nuevos dueños tomarán posesión de la casa. Nuevos dueños. La sorpresa me traicionó. Papá vendió la propiedad a un grupo inversor. Era lo más sensato fiscalmente. Mateo se dirigió a la puerta, dando por terminada nuestra conversación. Te llamaré mañana para ver cómo vas con la mudanza. Cuando la puerta se cerró tras él, me permití finalmente derrumbarme en el sofá. 30 años de matrimonio liquidados en una conversación de 15 minutos. Mi hijo, sangre de mi sangre, actuando como el ejecutor de mi expulsión. La familia tóxica que había nutrido ahora me daba la espalda como si fuera una empleada despedida. Subí las escaleras hacia nuestro dormitorio, mi dormitorio ahora, y me senté frente al tocador donde cada mañana durante décadas me había preparado para ser la esposa perfecta de Eduardo Vidal. Observé mi reflejo. Una mujer de 52 años con algunas canas asomando entre el cabello castaño, líneas de expresión alrededor de los ojos, dignidad intacta a pesar de todo. Abrí el cajón inferior y saqué una pequeña caja de madera que guardaba desde hacía 5 años. Dentro estaba la carta de mi abuela Elena, fallecida a los 95 años. Junto con documentos legales que ni Eduardo ni Mateo conocían. Mi abuela había sido una mujer extraordinaria. Viuda joven, había administrado exitosamente las propiedades familiares en Coyoacán, multiplicando su valor a lo largo de los años. Siempre desconfió de Eduardo. Ten algo tuyo, Isabel, me decía, algo que nadie pueda quitarte. Cuando falleció, dejó la mayor parte de su patrimonio a obras benéficas, como todos esperaban. Lo que nadie sabía, excepto su abogado y yo, es que también me había dejado en herencia su antigua mansión colonial en Coyoacán y una cuenta en Suiza con suficiente dinero para vivir cómodamente el resto de mi vida. Si tu matrimonio es tan perfecto como crees, nunca necesitarás esto, decía su carta. Pero si algún día lo necesitas, recuerda que eres una Álvarez antes que una Vidal. Y los Álvarez no nacimos para ser descartadas. Eduardo nunca mostró interés en las propiedades de mi familia, considerándolas insignificantes comparadas con sus logros. La mansión necesitaba renovaciones y estaba en un barrio que él consideraba pintoresco pero pasado de moda. Mi abuela, sabia como era, había insistido en que mantuviéramos su herencia en absoluto secreto. El dinero visible atrae tiburones, decía. El dinero invisible te da poder. Acaricié los documentos y por primera vez en ese horrible día
Sonreí. Eduardo, Mateo y su preciosa empresa inmobiliaria no tenían idea de que la insignificante esposa y madre que estaban desechando era, en realidad, propietaria de una de las mansiones históricas más valiosas de la ciudad, en un barrio que ahora era el epítome de la exclusividad cultural. Tomé mi teléfono y marqué un número que no había usado en años. Lucía, soy Isabel. Isabel Álvarez. Hice una pausa. Sí, Álvarez, no Vidal. Necesito tus servicios legales urgentemente. Se trata de una venganza. Perdón, de justicia familiar que ha esperado demasiado tiempo. Lucía respondió al instante, su voz tan aguda y profesional como la recordaba de nuestros días universitarios. Isabel, Dios mío, ¿estás bien? Suenas diferente. No era de extrañar. La última vez que hablamos fue en la fiesta de graduación de Mateo, cuando Eduardo monopolizó la conversación, presumiendo sobre cómo había financiado la educación de nuestro hijo en las mejores universidades internacionales. Lucía, una de las abogadas más respetadas en derecho familiar, apenas pudo dirigirme la palabra esa noche. Estoy en medio de una situación, le expliqué, sorprendida por la firmeza de mi propia voz. Eduardo me ha dejado por su asistente. Mi hijo acaba de informarme que debo abandonar mi hogar en 2 semanas porque han vendido la casa. Aparentemente no tengo derecho a nada después de 30 años de matrimonio. El silencio al otro lado de la línea fue breve pero elocuente. Esos malditos, murmuró Lucía. ¿Puedes venir a mi despacho mañana? Necesitamos hablar en persona. Acordamos reunirnos temprano. Esa noche, mientras empacaba algunas pertenencias esenciales, encontré álbumes familiares, cartas de amor de Eduardo de nuestros primeros años, dibujos infantiles de Mateo dedicados a la mejor mamá del mundo. La traición dolía más con cada recuerdo. Dormí poco, pero cuando el amanecer llegó, una extraña calma me invadió. Ya no era la esposa devota de Eduardo Vidal ni la madre abnegada de Mateo. Era Isabel Álvarez, heredera de la fortaleza de mi abuela Elena y dueña de mi propio destino. El despacho de Lucía ocupaba la planta superior de un elegante edificio Art Deco en la zona rosa. Su secretaria me reconoció inmediatamente. Señora Vidal, bienvenida. Álvarez. Corregí por primera vez en décadas. Isabel Álvarez. Lucía me recibió con un abrazo cálido. Los años la habían tratado bien. Su cabello negro ahora lucía elegantes mechas plateadas y sus ojos conservaban esa agudeza que la hacía temible en los tribunales. Isabel, cuéntamelo todo, dijo, guiándome hacia un sofá de cuero en su oficina. Le relaté los acontecimientos del día anterior, la frialdad de Mateo, la traición de Eduardo, la venta de nuestra casa. Luego saqué los documentos de la herencia de mi abuela. Lucía revisó los papeles con creciente asombro. ¿Has mantenido esto en secreto durante 5 años? ¿Eduardo no sabe nada? Mi abuela insistió en la discreción total. Estableció un fideicomiso separado, gestionado por un banco suizo. Incluso pagó la renovación completa de la mansión. Está lista para habitar desde hace 3 años. ¿Y nunca la has visitado? Negué con la cabeza. No me atreví. Eduardo siempre controlaba nuestras finanzas, nuestros movimientos. Temía que, si descubría esto, te lo quitaría, completó Lucía asintiendo. Tu abuela era una mujer brillante. Organizó los documentos meticulosamente. Isabel, según estos papeles, eres propietaria de una mansión valorada en aproximadamente $4 millones y tienes una cuenta con suficientes fondos para vivir cómodamente sin trabajar. Legalmente, Eduardo no puede tocar nada de esto, porque la herencia se constituyó como tu patrimonio personal, completamente separado del matrimonio. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que podía respirar libremente. ¿Qué debo hacer ahora? Primero, no firmes absolutamente nada que te presenten Eduardo o sus abogados. Segundo, necesitamos documentar
todo lo que has aportado al matrimonio y a la empresa durante estos 30 años, tu contribución como arquitecta en los inicios del negocio, tu rol como anfitriona para ganar clientes, todo. Tercero, sonrió con un brillo combativo en los ojos. Vamos a presentar una demanda de divorcio que hará temblar los cimientos de Vidal Construcciones. No quiero destruir la empresa, aclaré. Hay empleados inocentes, solo quiero justicia. Y la tendrás, aseguró Lucía. Pero primero necesitas un lugar para vivir. ¿Has pensado en mudarte a la mansión de tu abuela? La idea me provocó un escalofrío de anticipación. Eduardo y Mateo detestarían saber que vivo en una de las propiedades históricas más exclusivas de la ciudad. Exactamente, sonrió Lucía. Es hora de que conozcas tu herencia, Isabel. Esa misma tarde, Lucía me acompañó a Coyoacán. Cuando el taxi se detuvo frente a una impresionante puerta de madera tallada, mi corazón dio un vuelco. Reconocí la fachada azul cobalto de mis visitas infantiles, pero ahora lucía impecablemente restaurada. El administrador, un hombre mayor llamado Joaquín, nos recibió con deferencia. Señora Isabel, por fin. Su abuela siempre dijo que algún día vendría a reclamar su lugar. Cruzar el umbral fue como entrar en otro mundo. El patio central con su fuente de cantera, rodeado de arcos coloniales y macetas rebosantes de flores, parecía sacado de un sueño. La mansión había sido renovada respetando su arquitectura original, pero incorporando toques modernos. Mi ojo de arquitecta reconoció inmediatamente la calidad del trabajo. Tu abuela contrató al estudio Morales para la renovación, explicó Joaquín mientras nos guiaba por las habitaciones. Insistió en que todo estuviera listo para cuando usted decidiera venir. Cada espacio contaba una historia. La biblioteca con los libros favoritos de mi abuela, el comedor donde celebrábamos Navidad cuando yo era niña, la sala de música con el piano que ella tocaba, la suite principal con su terraza privada que daba al jardín trasero, me dejó sin aliento. Todo esto es tuyo, dijo Lucía, apretando mi mano, un patrimonio que Eduardo nunca podrá tocar. Esa noche, dormí en la mansión de mi abuela por primera vez. Mientras me sumergía entre sábanas de algodón egipcio, imaginé su voz diciéndome: el verdadero poder es el que nadie ve venir, Isabel. A la mañana siguiente recibí la primera llamada de Mateo. Mamá, el abogado de papá dice que no has respondido sus mensajes. Los documentos están listos para firmar. Dile a tu padre que mi abogada se pondrá en contacto con él. Respondí con tranquilidad. ¿Abogada? Mamá, no compliques las cosas. Papá está siendo generoso. ¿Generoso? La palabra me provocó una risa amarga. Mateo, hay mucho que no sabes. Te sugiero que prepares a tu padre para una sorpresa. ¿De qué hablas? ¿Dónde estás? En mi casa, respondí. Mi verdadera casa. Colgué sin darle tiempo a responder. Minutos después recibí un mensaje de un número desconocido. Isabel, soy Eduardo. Por favor, sé razonable. No hagas esto más difícil. La familia tóxica que había construido empezaba a preocuparse. Y apenas estaba comenzando. Lucía actuó con la eficiencia de un general planificando una batalla. Primero, envió un correo certificado a Eduardo y sus abogados, informando que yo rechazaba cualquier acuerdo unilateral y que procedería con una demanda de divorcio, exigiendo el reconocimiento de mi contribución a Vidal Construcciones. Segundo, recopiló evidencia de mi trabajo como arquitecta en los primeros proyectos de la empresa, incluyendo planos originales con mi firma que había guardado todos estos años. Tercero, y más impactante, presentó una solicitud para congelar preventivamente varias propiedades comerciales clave de la empresa, argumentando que fueron adquiridas durante nuestro matrimonio con valor parcialmente generado por mi trabajo. La respuesta no tardó en llegar. Eduardo apareció en la puerta de la mansión 3 días después, su rostro una máscara de incredulidad, cuando Joaquín le indicó que esperara en el recibidor. Isabel, su voz, antes autoritaria, ahora sonaba desconcertada. ¿Qué es todo esto? ¿De quién es esta casa? Bajé la escalera principal lentamente,
vestida con un traje sastre que había comprado el día anterior. Ya no era la esposa sumisa en bata de casa, sino una mujer que reclamaba su poder. Mía, respondí simplemente. Herencia de mi abuela Elena. Eduardo parpadeó, confundido. ¿Tu abuela te dejó? ¿Esto? ¿Por qué nunca lo mencionaste? Nunca preguntaste, contesté, indicándole que pasara al salón. De hecho, cuando mencionaba a mi familia, solías cambiar de tema, considerando sus pequeñas propiedades insignificantes comparadas con tus grandes proyectos. Observé cómo sus ojos recorrían los techos altos, los detalles arquitectónicos, el mobiliario de época mezclado con piezas modernas. Su expresión cambió de la confusión a la evaluación calculadora que tan bien conocía. Estaba tasando mentalmente el valor de la propiedad. Isabel, esto es impresionante, pero no entiendo por qué estás complicando nuestro acuerdo. Te ofrecí una pensión justa. ¿Justa? La palabra me provocó una sonrisa triste. Eduardo, durante 30 años fui tu socia no reconocida. Diseñé tus primeros edificios, organicé cenas con clientes potenciales, criamos un hijo juntos mientras tú construías un imperio usando mi tiempo, mi apoyo, mi vida. ¿Y ahora me ofreces una pensión justa mientras te casas con tu asistente? Las cosas cambian, Isabel. Las personas cambian. Lo nuestro se convirtió en rutina, mientras que con Alejandra. Ahórrame los detalles. Lo interrumpí. No estoy interesada en tus justificaciones románticas. Estoy interesada en justicia. Eduardo endureció su expresión. Si piensas que puedes amenazarme con demandas, estás equivocada. Mis abogados son los mejores. También los míos. Sonreí. Además, tengo algo que tú no. La verdad de cómo construiste tu empresa y formaste tu fortuna. ¿Me estás amenazando? Su tono se volvió peligrosamente bajo. Te estoy informando, respondí con calma. Ahora, te sugiero que salgas de mi casa y le digas a tu abogado que se comunique con Lucía Mondragón. Ella manejará todo de ahora en adelante. Eduardo se levantó. Su rostro enrojecido por la ira contenida. No sabes con quién te estás metiendo, Isabel. Puedo destruirte. Ya lo intentaste, respondí. Y mírame ahora. Cuando la puerta se cerró tras él, mis rodillas finalmente cedieron. Me dejé caer en un sillón, temblando por la adrenalina. Durante 30 años había temido la ira de Eduardo. Había medido mis palabras. Había complacido sus deseos. Enfrentarlo así, en mis términos, en mi territorio, era aterrador y liberador a la vez. Esa noche, Mateo apareció sin avisar. A diferencia de la compostura fría de días atrás, ahora lucía agitado. ¿Qué le has hecho a papá? Exigió nada más entrar. Está furioso. Dice que lo has traicionado, que vas a arruinar la empresa. Lo miré. Este hijo que había criado con tanto amor y que ahora me miraba como a una extraña. Mateo, siéntate. Hay mucho que no sabes. Lo único que sé es que estás destruyendo a nuestra familia por dinero, gritó. ¿De dónde sacaste esta mansión? ¿Por qué nunca nos dijiste? Porque tu padre me enseñó a callar y yo tontamente aprendí demasiado bien esa lección. Le conté entonces sobre la herencia de mi abuela, sobre mis años como arquitecta antes de renunciar a mi carrera, sobre mi contribución invisible a la empresa familiar. Con cada revelación, su rostro mostraba más desconcierto. Papá dice que estás inventando todo esto, que nunca trabajaste realmente en la empresa. Te ha mostrado los primeros catálogos de proyectos, las maquetas originales. Mi nombre está en ellos, Mateo. Puedes verificarlo tú mismo, pero si esto es verdad, ¿por qué nunca dijiste nada? La pregunta me dolió más de lo que esperaba, porque creía en nuestra familia. Creía que mi valor no necesitaba justificación ni reconocimiento. Estaba equivocada. Mateo se pasó las manos por el rostro, súbitamente envejecido. ¿Qué va a pasar ahora? Justicia. Respondí simplemente. No quiero destruir la empresa ni arruinar a tu padre.
Solo quiero lo que me corresponde por derecho. Cuando Mateo se marchó, parecía un hombre atrapado entre dos verdades irreconciliables. Parte de mí quería protegerlo, como siempre había hecho. Otra parte sabía que ya era hora de que enfrentara la realidad de la familia que su padre había construido. La semana siguiente trajo el primer movimiento serio de Eduardo. Sus abogados propusieron un nuevo acuerdo, una suma considerable como liquidación, acciones minoritarias en la empresa y el departamento de Nueva York. A cambio, yo debía retirar todas las demandas y firmar un acuerdo de confidencialidad. Está asustado, observó Lucía. Tu demanda lo ha puesto nervioso. Sabe que si esto llega a juicio, su imagen pública se verá afectada. ¿Qué recomiendas? Rechazar la oferta. Es mejor que la primera, pero sigue siendo una fracción de lo que mereces. Además, el acuerdo de confidencialidad te impediría hablar sobre el verdadero papel que tuviste en la empresa. Seguí su consejo. La respuesta de Eduardo fue inmediata y brutal. Filtró a la prensa que yo estaba extorsionándolo, insinuando que mi repentina fortuna provenía de fuentes cuestionables. Algunos medios sensacionalistas publicaron el rumor, junto con fotos antiguas donde yo aparecía como la perfecta esposa del empresario exitoso. La venganza comenzaba a tomar forma en mi mente, pero no como Eduardo la imaginaba. No buscaría destruirlo públicamente ni arruinar la empresa. Mi plan era más sutil, más profundo, y requería paciencia. Quiero revisar la estructura corporativa completa de Vidal Construcciones, le pedí a Lucía. Cada subsidiaria, cada proyecto en desarrollo, cada socio. Mi amiga sonrió, entendiendo inmediatamente. Buscando el talón de Aquiles. Exactamente. No tuvimos que buscar mucho. El imperio de Eduardo, aparentemente sólido, tenía una debilidad fundamental. Dependía excesivamente de dos proyectos masivos en desarrollo, ambos financiados con préstamos considerables. Si esos proyectos sufrían retrasos significativos, toda la estructura financiera de la empresa podría tambalearse, y yo, la insignificante esposa descartada, tenía precisamente la llave para causar ese retraso. Mis diseños originales. Resultó que Eduardo, siempre pragmático, había continuado utilizando modificaciones de mis diseños arquitectónicos iniciales en sus nuevos proyectos, simplemente actualizándolos con toques modernos. Técnicamente, esos diseños base me pertenecían, ya que nunca firmé un contrato cediendo los derechos. Era una irregularidad legal que él nunca imaginó que yo descubriría, o, menos aún, que usaría en su contra. Podemos presentar una demanda por violación de propiedad intelectual, explicó Lucía, no para ganarla necesariamente, sino para forzar una auditoría de los diseños y posiblemente paralizar temporalmente los proyectos en curso. El plan era arriesgado y me causaba conflictos morales. No quería perjudicar a empleados inocentes, pero entonces recordé cómo Eduardo y Mateo me habían tratado, como un mueble desechable después de décadas de servicio. La herida seguía abierta. Hagámoslo, decidí. Pero con una condición. Quiero ofrecer una salida, una negociación que proteja la empresa pero reconozca mi contribución. Lucía asintió, comprendiendo mi dilema. Un movimiento estratégico, no vengativo. Me gusta. La demanda se presentó discretamente, pero el efecto fue inmediato. Las entidades financieras que respaldaban los proyectos solicitaron aclaraciones legales, los permisos quedaron temporalmente suspendidos y la prensa financiera comenzó a hacer preguntas incómodas. Eduardo, siempre tan controlado, comenzó a mostrar fisuras en su fachada. Una mañana, aproximadamente un mes después de nuestra separación, recibí una llamada inesperada. Isabel, la voz de Alejandra sonaba tensa. Necesitamos hablar. La invité a la mansión.
curiosa por conocer a la mujer que ahora ocupaba mi lugar. Cuando llegó, me sorprendió su apariencia. Ojerosa, nerviosa, muy diferente de la asistente eficiente y siempre impecable que recordaba. Eduardo está desmoronándose, dijo sin preámbulos después de rechazar mi ofrecimiento de té. No duerme, grita a todos. La empresa está en crisis. Los inversionistas están nerviosos por la demanda de propiedad intelectual. ¿Y por qué vienes a contarme esto? Alejandra respiró hondo, porque descubrí algo que creo que deberías saber. Algo sobre cómo Eduardo planificó todo esto. Lo que me reveló a continuación confirmó mis peores sospechas y abrió nuevas heridas. Eduardo había planificado nuestra separación durante más de un año. Había transferido activos, reestructurado la empresa para minimizar mi posible reclamación e incluso había iniciado su relación con Alejandra, como parte de un plan calculado para tener una transición suave hacia su nueva vida. ¿Por qué me cuentas esto? Pregunté, sintiendo una mezcla de dolor y rabia renovada. Porque él me está haciendo lo mismo ahora, respondió con amargura. Desde que surgieron los problemas legales, ha comenzado a distanciarse, a culparme por distraerlo del negocio. Descubrí que ha estado viendo a la hija de uno de sus inversionistas. La historia se repetía con una nueva protagonista. Casi sentí lástima por ella. ¿Qué quieres de mí, Alejandra? Información que pueda usar para protegerme. No quiero terminar como... Se detuvo, avergonzada. Como yo, completé. Descartada después de ser utilizada. Alejandra asintió, incapaz de sostener mi mirada. Te diré algo mejor, respondí después de un momento. Te mostraré cómo una mujer puede reconstruirse incluso después de la peor traición. No le di la información que buscaba, pero tampoco la eché. Le ofrecí algo que Eduardo nunca valoró: respeto y reconocimiento de su humanidad, incluso después del daño causado. Cuando se marchó, parecía tan confundida como aliviada. Esa conversación cristalizó algo en mí. Mi objetivo ya no era solo obtener justicia financiera, sino exponer la verdadera naturaleza del hombre al que había dedicado 30 años de mi vida. No por venganza, sino por verdad. Con la ayuda de Lucía, recopilé toda la evidencia que Alejandra había mencionado sobre la planificación premeditada de Eduardo. Era suficiente para fortalecer considerablemente mi posición legal y potencialmente dañar su reputación de forma irreparable. Pero antes de proceder recibí otra visita inesperada: Mateo. Necesitamos hablar, dijo, su rostro sombrío, sobre papá, sobre la empresa, sobre nosotros. Lo invité a pasar al jardín trasero, donde la bugambilia trepaba por las paredes coloniales creando un refugio de color y sombra. Nos sentamos en silencio unos minutos, como extraños buscando un lenguaje común. He estado investigando, comenzó finalmente. Revisé los archivos antiguos de la empresa. Encontré tus diseños, tus notas en los márgenes de los planos, fotos tuyas en reuniones con los primeros clientes. Hizo una pausa dolorosa. Todo lo que dijiste era verdad. No respondí. No necesitaba validación después de tanto tiempo. Papá está desesperado, continuó. Los bancos están cuestionando la viabilidad de los proyectos mientras la demanda sigue activa. Algunos inversionistas están considerando retirar su apoyo. ¿Y tú? ¿Dónde estás en todo esto? Mateo me miró, y por primera vez en semanas vi a mi hijo en lugar del ejecutivo frío, confundido, herido, avergonzado. Crecí admirando a papá, queriendo ser como él. Ahora descubro que construyó su éxito sobre tu silencio y sobre tu lealtad inquebrantable, añadí suavemente. Lo sé, admitió bajando la mirada. Te traté horrible, dije cosas imperdonables. ¿Por qué has venido realmente, Mateo? Para pedirte que reconsideres la demanda, no por papá, sino por la empresa. Hay cientos de empleados cuyas vidas dependen de esos proyectos. La justicia parecía estar ahora en mis manos, una responsabilidad que nunca busqué pero que no podía ignorar. ¿Qué propones exactamente? Un nuevo acuerdo,
Reconocimiento público de tu contribución a la Fundación de Vidal Construcciones. Una compensación justa, no una pensión. Y respiró hondo. Mi renuncia como director financiero. Su última propuesta me sorprendió. ¿Tu renuncia? ¿Por qué? Porque fui cómplice, respondió con voz quebrada. Te dejé de lado igual que él. No merezco el puesto. En ese momento vi algo que había estado esperando durante semanas. El verdadero arrepentimiento. No calculado, no estratégico, sino genuino y doloroso. No quiero tu renuncia, dije después de un momento. Quiero tu transformación. Si realmente deseas reparar el daño, demuéstralo con acciones, no con gestos. Esa tarde, después de que Mateo se marchara, reflexioné largamente sobre el poder de la justicia versus el poder del perdón. No el perdón que borra consecuencias, sino el que permite reconstrucción. Tomé una decisión que sorprendería tanto a Eduardo como a Lucía. Quiero una reunión, le dije a mi abogada, con Eduardo, sus abogados, Mateo y tú. Es hora de terminar esto, pero en mis términos. La reunión se celebró en un salón privado de un hotel discreto. Cuando entré, acompañada por Lucía, las expresiones mezcladas de sorpresa y alivio en los rostros de Eduardo y sus representantes fueron reveladoras. Esperaban a la Isabel sumisa de siempre, lista para aceptar las migajas ofrecidas. En su lugar, encontraron a una mujer serena que tomaba asiento en la cabecera de la mesa, como quien preside, no como quien suplica. Gracias por venir, comencé. He considerado cuidadosamente todas las propuestas y he decidido ofrecer la mía. Es la única que aceptaré. Eduardo intentó interrumpir, pero lo detuve con un gesto tranquilo. Por favor, Eduardo, durante 30 años te escuché sin interrumpir. Ahora es tu turno. Presenté mis condiciones. Primero, reconocimiento público y documentado de mi papel como cofundadora de Vidal Construcciones, con los créditos arquitectónicos correspondientes. Segundo, el 30% de las acciones de la empresa, con derecho a voto pero sin participación directiva. Tercero, compensación económica por los años de trabajo no reconocido. Cuarto, la casa de Acapulco y el departamento de Nueva York transferidos completamente a mi nombre. A cambio, concluí, retiraré todas las demandas y firmaré un acuerdo que garantice la continuidad operativa de la empresa. El abogado principal de Eduardo comenzó a objetar, pero, sorprendentemente, fue Mateo quien intervino. Son términos justos, dijo con firmeza. De hecho, considerando todo, son generosos. Eduardo me miró con una mezcla de rabia y cálculo. ¿Por qué el 30% de la empresa? Sabes que eso te da poder de bloqueo en decisiones estratégicas. Exactamente, respondí. No para obstaculizar, sino para asegurar que la empresa que ayude a construir mantenga ciertos estándares éticos. Considéralo un seguro moral. La negociación duró horas. Eduardo resistió, amenazó, intentó dividir el frente unido que formaban Lucía y Mateo, para su sorpresa. Finalmente, cuando quedó claro que mi determinación era inquebrantable y que las alternativas legales podrían ser mucho peores, cedió. El acuerdo se firmó 3 días después. No hubo celebración, solo la silenciosa satisfacción de la justicia tardía, pero finalmente alcanzada. Esa noche, mientras contemplaba el jardín desde la terraza de la mansión de mi abuela, recibí un mensaje de texto de Mateo. Gracias por no rendirte. No solo salvaste la empresa, me salvaste a mí. La venganza que había imaginado inicialmente se había transformado en algo más profundo. Una redefinición completa de mi identidad y mis relaciones. Ya no era la esposa de Eduardo Vidal, era Isabel Álvarez, arquitecta, empresaria, mujer independiente. Un mes después, cuando la noticia del acuerdo se hizo pública, recibí una llamada inesperada de Alejandra. Lo dejé, dijo simplemente. Tenías razón, merezco más que ser el reemplazo temporal de alguien. ¿Qué harás ahora?, pregunté. Comenzar de nuevo, tal vez estudiar.
Siempre quise ser abogada. Sonreí recordando mis propios sueños interrumpidos. Te deseo suerte, Alejandra. De verdad, la transformación de mi vida continuó en los meses siguientes. Retomé mi carrera como arquitecta, aceptando proyectos selectos que me apasionaban. La mansión de Coyoacán se convirtió en un espacio de reunión para artistas y diseñadores, devolviendo al lugar el espíritu cultural que mi abuela siempre había valorado. Eduardo, por su parte, enfrentaba su propia transformación forzada. La prensa financiera, inicialmente confundida por la reestructuración corporativa, pronto construyó una narrativa sobre el regreso de la arquitecta fundadora, generando un interés renovado en la empresa. Irónicamente, mi reincorporación parcial había mejorado la imagen pública de Vidal Construcciones. Una tarde, aproximadamente 6 meses después del acuerdo, Mateo me invitó a almorzar. Había cambiado, parecía más reflexivo, menos arrogante. La empresa va bien, comentó mientras compartíamos una comida en un café tranquilo. Los proyectos están avanzando según lo previsto, los inversionistas han renovado su confianza. Me alegra oírlo. Papá se ha adaptado. A su manera, continuó con una pequeña sonrisa. Odia admitirlo, pero tus sugerencias sobre los diseños del proyecto Torres del Valle fueron brillantes. Los clientes están encantados. Siempre supe valorar la belleza sobre el mero prestigio, respondí. Es algo que tu padre nunca entendió completamente. Mateo asintió pensativo. Mamá, hay algo que quiero preguntarte, algo personal. Adelante. ¿Eres feliz ahora? La pregunta me tomó por sorpresa. Durante décadas mi felicidad había sido secundaria, medida siempre en relación al bienestar de mi familia. Ahora, por primera vez, podía considerarla por sí misma. Sí, respondí con sinceridad, no por lo que tengo o por lo que he recuperado, sino por quién soy ahora. Por fin me conozco completamente. Mateo extendió su mano sobre la mesa y apretó la mía brevemente. Te subestimamos. Yo te subestimé. Y fue nuestro mayor error. La mansión de Coyoacán floreció con la primavera, igual que mi nueva vida. Establecí una fundación que ofrecía becas a mujeres arquitectas usando parte de los beneficios de mis acciones en la empresa. Cada proyecto que apoyaba era una pequeña victoria contra el silencio que durante tanto tiempo me había definido. Eduardo y yo manteníamos una relación estrictamente profesional. Él continuaba siendo el rostro público de la empresa, mientras yo trabajaba principalmente desde mi estudio en la mansión. Nuestros caminos rara vez se cruzaban fuera de las reuniones de directorio, y así estaba bien. Un año después de nuestra separación, recibí una invitación para la gala anual de la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios, donde Vidal Construcciones recibiría un premio por el proyecto Torres del Valle. Irónicamente, el que incorporaba mis diseños originales. Asistí vestida de rojo, un color que Eduardo siempre había considerado demasiado llamativo para mí. Cuando subió al escenario para recibir el premio, su discurso fue breve y profesional. Luego, para sorpresa de todos, añadió: este reconocimiento debe ser compartido con la arquitecta Isabel Álvarez, cofundadora de Vidal Construcciones, cuya visión artística ha sido fundamental desde nuestros inicios. Un murmullo recorrió la sala. Muchos de los presentes conocían la historia de nuestra separación, pero pocos esperaban este reconocimiento público. Cuando las miradas se dirigieron hacia mí, mantuve mi compostura, asintiendo levemente en agradecimiento. Después de la ceremonia, Eduardo se acercó a mi mesa, manteniendo una distancia respetuosa. Fue un buen discurso, comenté. Era lo correcto, respondió simplemente. Después de un momento incómodo, añadió: el proyecto de Madrid necesita una revisión de los planos originales. Pensé que quizás te interesaría participar. Entendí lo que ese ofrecimiento significaba. No una disculpa,
Eduardo nunca sería capaz de tanto, sino un reconocimiento de mi valor profesional. Envíame los detalles. Respondí, lo consideraré. Esa noche, al regresar a mi mansión, reflexioné sobre el largo camino recorrido. La traición que había destruido mi matrimonio ahora parecía casi un regalo disfrazado, la sacudida que necesitaba para despertar y reclamar mi propia vida. El segundo año de mi nueva existencia trajo consigo desafíos diferentes. Mateo se comprometió con Daniela, una restauradora de arte que había conocido durante la renovación de las oficinas centrales. Su relación, basada en respeto mutuo y admiración profesional, me recordaba lo que una vez soñé tener con Eduardo. Quiero hacer las cosas bien, me dijo Mateo durante una cena en mi casa. No quiero repetir los errores de papá. ¿Y cuáles crees que fueron esos errores?, pregunté, genuinamente curiosa. Confundir posesión con relación, respondió tras reflexionar. Tratar a las personas como activos en un balance, no como seres con sueños propios. Su respuesta me conmovió profundamente. Quizás, después de todo, algo bueno había surgido de nuestra dolorosa historia familiar. La boda fue íntima, celebrada en el jardín de la mansión de Coyoacán. Eduardo asistió, por supuesto, acompañado por una nueva novia mucho más joven que Alejandra. Mantuvimos las apariencias civilizadas por el bien de Mateo, intercambiando saludos distantes y evitando conversaciones prolongadas. Durante el brindis, Mateo dijo algo que quedó grabado en mi corazón. Agradezco a mis padres por enseñarme, de maneras muy diferentes, el valor de la autenticidad. A mi padre le agradezco mostrarme la importancia del trabajo duro. Y a mi madre, me miró directamente. Le agradezco enseñarme que nunca es tarde para reclamar tu propio poder. Las lágrimas que contuve en ese momento no eran de tristeza, sino de profunda satisfacción. Mi hijo había aprendido la lección más importante, aunque fuera a través de nuestros errores. La vida continuó su curso. Vidal Construcciones prosperó bajo el nuevo equilibrio de poder. Mi participación como accionista y consultora creativa aportó una dimensión que había estado ausente durante años, un enfoque en la belleza funcional, no solo en el prestigio y la rentabilidad. Eduardo, a regañadientes, tuvo que admitir que mi influencia había mejorado la reputación de la empresa. Los proyectos que incorporaban mis conceptos arquitectónicos recibían elogios de la crítica especializada, atrayendo a una clientela más diversa y exigente. En nuestras escasas interacciones profesionales, podía ver cómo luchaba internamente, el orgullo herido frente al pragmatismo empresarial. Nunca mencionamos el pasado, nuestra conversación limitada estrictamente a aspectos técnicos y financieros. 3 años después de nuestra separación, recibí una invitación inesperada. La Universidad Nacional me ofrecía una cátedra honoraria en arquitectura sustentable, reconociendo no solo mis diseños recientes, sino también mi trayectoria redescubierta en los inicios de Vidal Construcciones. La ceremonia de inauguración atrajo a personalidades del mundo académico y empresarial. Para mi sorpresa, Eduardo asistió sentándose discretamente en las últimas filas. Durante mi discurso de aceptación, hablé sobre segundas oportunidades y la importancia de la autenticidad en el diseño y en la vida. La arquitectura verdadera, concluí, no solo crea espacios habitables, sino espacios donde las personas pueden ser auténticamente ellas mismas. Ese es el legado que espero dejar. Los aplausos fueron cálidos y sostenidos. Al bajar del podio, vi que Eduardo se había marchado silenciosamente. Esa noche, mientras tomaba té en la terraza de mi mansión, recibí un mensaje de texto. Felicitaciones por la cátedra. Merecido reconocimiento. E.V. Breve, formal, pero significativo viniendo de un hombre
que nunca había sido capaz de celebrar mis logros sin sentirlos como una disminución de los suyos. No respondí. No necesitaba hacerlo. La venganza que una vez había imaginado se había transformado en algo mucho más poderoso. La reconstrucción completa de mi identidad, la recuperación de mi voz profesional, el restablecimiento de una relación honesta con mi hijo. Eduardo había perdido mucho más que activos materiales en nuestro divorcio. Había perdido la narrativa, el control sobre nuestra historia compartida. Mi abuela Elena había tenido razón. El dinero invisible me había dado poder, pero no de la manera que imaginé inicialmente. No era el poder de destruir o castigar, sino el poder de reconstruir en mis propios términos. Una tarde, aproximadamente 4 años después de aquella fatídica conversación con Mateo en nuestra antigua casa, recibí una visita inesperada. Alejandra, a quien no había visto desde nuestra breve conversación años atrás, solicitó verme. La recibí en el estudio donde ahora trabajaba en mis proyectos. Había cambiado. Vestía formalmente, con el porte seguro de quien ha encontrado su camino. «Vengo a agradecerte», dijo después de los saludos iniciales. Aunque suene extraño. ¿Agradecerme? ¿Por qué? «Por mostrarme lo que significa la dignidad», respondió. «Después de dejarlo, seguí tu consejo. Volví a la universidad. Me gradué en Derecho hace 6 meses». Sonreí, genuinamente complacida. «Felicitaciones. No fue fácil, imagino». «No», admitió, «pero cada vez que dudaba, recordaba lo que hiciste. ¿Cómo recuperaste tu vida después de 30 años?» Su comentario me conmovió inesperadamente. «Me alegra que encontraras tu camino». «Hay algo más», añadió. «Estoy representando a un grupo de mujeres en situación similar a la tuya. Esposas de empresarios que han sido excluidas de negocios que ayudaron a construir. Tu caso ha creado un precedente importante. La justicia, pensé, tiene formas inesperadas de multiplicarse. ¿En qué puedo ayudar? ¿Estarías dispuesta a hablar en un seminario sobre derechos patrimoniales? Tu experiencia podría inspirar a muchas». Acepté sin dudar. Compartir mi historia no era vanidad ni venganza. Era una forma de convertir el dolor en propósito. El seminario, celebrado en un auditorio universitario, reunió a mujeres de diversas edades y circunstancias. Mientras compartía mi experiencia, observé sus rostros: reconocimiento, indignación, esperanza. Al concluir, una mujer mayor se acercó con lágrimas en los ojos. «Mi esposo vendió la empresa que construimos juntos», me dijo. «Me dejó sin nada después de 40 años. Creí que era demasiado tarde para mí, pero su historia me da esperanza». En ese momento comprendí que mi verdadera herencia no era la mansión de Coyoacán ni mis acciones en Vidal Construcciones. Era esta posibilidad de transformar la traición en fortaleza, de usar mi experiencia para iluminar el camino de otras. 6 años después de aquella tarde en que Mateo me dijo fríamente que empacara y saliera de su familia, mi vida era irreconocible en el mejor sentido posible. La mansión de Coyoacán se había convertido en un centro cultural parcial, donde jóvenes arquitectos podían exhibir sus trabajos. Mi estudio de arquitectura sustentable ganaba reconocimiento internacional. Mateo y Daniela me habían hecho abuela de una niña, a quien llamaron Elena, en honor a mi abuela. Eduardo y yo manteníamos una relación estrictamente profesional. Él seguía siendo el rostro comercial de Vidal Construcciones, yo su conciencia artística. En las pocas reuniones donde coincidíamos, había un respeto mutuo distante que, aunque nunca sería amistad, reconocía nuestra historia compartida y nuestras contribuciones separadas. Una tarde, mientras revisaba planos en mi estudio, recibí una llamada de Lucía. «¿Has visto las noticias?», preguntó sin preámbulos. «No, he estado trabajando. ¿Qué sucede?». «Eduardo sufrió un infarto durante una reunión. Está estable,
pero en cuidados intensivos. La noticia me impactó más de lo esperado. A pesar de todo lo ocurrido, habíamos compartido 30 años de vida. ¿Mateo está con él? Sí, acabo de hablar con él. Pensé que querría saberlo. Agradecí la información y, después de colgar, me quedé contemplando el jardín a través de la ventana. ¿Debía visitar a Eduardo? ¿Lo esperarían sus familiares? ¿Lo desearía él? Finalmente, decidí enviar flores con una nota simple: mejórate pronto. La empresa te necesita. Isabel, ni perdón artificial ni rencor persistente. Solo reconocimiento de nuestra realidad actual. Mateo me llamó esa noche. Gracias por las flores. Papá las vio antes de que lo sedaran para un procedimiento. ¿Cómo está? Estable. Pero fue grave. Los médicos dicen que necesitará cambiar su estilo de vida. Después de un silencio, añadió: dijo algo sobre ti antes de que lo llevaran. Algo sobre que siempre tuviste razón, sobre lo importante. No pregunté a qué se refería. Quizás a mis constantes recordatorios de que trabajaba demasiado, o a mis sugerencias ignoradas sobre adoptar un enfoque más equilibrado en la vida. Eduardo se recuperó lentamente. Durante su convalecencia, la junta directiva me pidió que asumiera temporalmente mayor responsabilidad en algunos proyectos clave. Acepté, estableciendo claramente que era una medida provisional. 3 meses después, cuando Eduardo volvió al trabajo con horario reducido, programamos una reunión para revisar los avances. Nos encontramos en su oficina, ese espacio que una vez me había parecido el centro del universo y que ahora veía simplemente como una habitación más. Estaba más delgado, con el rostro marcado por la experiencia cercana a la muerte. Me saludó con una formalidad que no ocultaba completamente cierta vulnerabilidad nueva. Revisamos los proyectos eficientemente. Al concluir, cuando me disponía a marcharme, habló: Isabel, espera, hay algo que debo decirte. Me detuve, expectante. Gracias por mantener los proyectos a flote durante mi ausencia. Hizo una pausa incómoda. Y gracias por no hacer lo que yo habría hecho en tu lugar. ¿A qué te refieres? A no aprovechar mi debilidad para tomar control completo. Habrías podido hacerlo legalmente. No soy tú, Eduardo, respondí simplemente. Nunca lo fui, asintió lentamente. Lo sé ahora. Probablemente lo supe siempre. No era una disculpa completa. Eduardo nunca sería capaz de tanto. Pero era un reconocimiento. Para un hombre como él, admitir que podría haber sido vulnerable ya era un paso monumental. Salí de su oficina sintiendo un cierre que no había buscado activamente, pero que, de alguna manera, completaba mi círculo de sanación. Esa noche, sentada en el patio central de la mansión de mi abuela, contemplé el camino recorrido, de esposa abnegada a mujer independiente, de arquitecta olvidada a profesional reconocida, de madre subestimada a mentora respetada por su hijo. La herencia secreta de mi abuela había sido el catalizador, pero mi transformación había sido obra mía. La mansión de Coyoacán no era solo un refugio, sino un símbolo, el espacio que reclamé cuando todo parecía perdido. Levanté mi copa hacia el cielo estrellado, en un brindis silencioso a Elena Álvarez, la mujer que vio lo que yo no podía ver, que me proporcionó no solo recursos materiales, sino la semilla de la liberación. Gracias, abuela, susurré, por enseñarme que la verdadera herencia no es lo que nos dejan, sino lo que hacemos con ello. Mi teléfono vibró con un mensaje de Mateo. Cena familiar el domingo. Elena está preguntando por su abuela. Sonreí mientras respondía afirmativamente. La familia que una vez me expulsó ahora me buscaba, no por obligación sino por elección. La justicia, aunque tardía, había llegado de las formas más inesperadas. La mansión de Coyoacán, mi refugio, mi fortaleza, brillaba bajo la luz de la luna. Sus paredes habían presenciado mi transformación de mujer descartada a mujer empoderada.
La herencia secreta que mi abuela me dejó no había sido solo un edificio de piedra y historia, sino la oportunidad de reescribir mi propio destino. Eduardo nunca imaginó que aquella tarde, cuando Mateo me dijo fríamente que empacara y saliera de su familia, yo ya poseía las llaves de mi libertad. La mansión valorada en millones que él desdeñó como pintoresca pero pasada de moda, ahora era el símbolo de mi renacimiento. La traición había sido el comienzo de mi liberación. La venganza que inicialmente imaginé se había transformado en algo infinitamente más valioso, la recuperación de mi propia esencia. Y mientras las estrellas brillaban sobre Coyoacán, supe con certeza que mi historia apenas comenzaba.